En el brillo de tus ojos se ve, vos sabés que estamos vivos sin saber para qué. En el fondo de tu alma puede ser o no ser, vos sabés que continuamos sin saber el porqué. Y que tus ojos ven lo que quieren ver, tu piel conoce del dolor. Bueno, segunda hora de Vos Sabés, estás comunicada con nosotras, escuchándonos por la Radio Estación Sur, por la 91.7. Y si no vivís en La Plata, podés comunicarte por la página de la radio, que es www.radioestacionsur.org, y ahí tenés un reproductor que nos puedes escuchar desde todos los lugares de este planeta Tierra. No sabemos si en el resto de la galaxia llega, pero en el planeta Tierra, en cualquier lugar del mundo, puedes escuchar Radio Estación Sur a través de su página web. Y te puedes comunicar con nosotros para opinar y hablar y contarnos acerca de tus decisiones, acerca de tu sexualidad y tu capacidad de procrear o no, a través del Facebook, que es Facebook FM. No, facebook.com/Vos Sabés FM. Cualquier cosa. Estoy como con el tema de Tolosa. No, de Tolosa no, de Romero. Estoy muy mal. Chicas, estoy muy mal, tengo 53 años, es casi noviembre y ya la cabeza no me funciona. Le agradecemos a Eugenia Serrano que nos acaba de explicar que Romero es una localidad, porque yo no sabía si era ciudad, pueblo, si era un país, si era un continente. Estamos comunicadas con el doctor Ariel Giglioni por teléfono, que es ginecólogo, es obstetra, es especialista en fertilidad, y lo convocamos a Ariel a conversar con nosotras acerca de los métodos anticonceptivos. ¿Nos estás escuchando, Ariel? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andas? Muchísimas gracias por atendernos. Sabíamos que tenías un día recontra complicado y que te hiciste un ratito. Un engranaje perfecto. Bueno, saludos a tu equipo y a tu audiencia. Bueno, muchas gracias, Ariel. ¿Cómo te va? Ahí está Belén saludándote, Ariel. ¿Qué tal? Un gusto. Ariel, estamos acá debatiendo con la gente que está muy participativa a través de las redes sociales, a través de Facebook, con nuestra encuesta que fue preguntarles qué opinaban sobre los métodos anticonceptivos, cómo se cuidaban, cuáles les parecían que eran los mejores, los que más les habían funcionado. Y bueno, y tenemos muchísimas opiniones, y hay un montón de opiniones en contra y a favor de los métodos anticonceptivos hormonales. Así que queríamos que con vos, que bueno, que sos un especialista en la materia, tanto por aquellas personas que desean tener un niño y que les cuesta, como bueno, por tu profesión, por ser ginecólogo, me imagino que habrás asesorado a más de una pareja acerca de cómo prevenir el embarazo, ¿no? Sí, claro, es una demanda, ocupa un porcentaje muy importante de la consulta ginecológica, la anticoncepción. Mira, no es algo que uno pueda decir uno está a favor o en contra. En realidad, como siempre se dice, la idea es individualizar el tratamiento anticonceptivo, o el método, mejor dicho, anticonceptivo, a cada pareja o a cada mujer en particular, sobre todo según la edad, ante todo, si tiene hijos o no tiene hijos. O sea, debería haber un criterio de selección y uno hacer lo que se llama consejería, que es el asesoramiento de los pros y contras de cada uno de los métodos, y después en realidad la que elige es la pareja o la mujer, si acude sola a la consulta, en función de la información que el especialista le da, ¿no? Por lo menos debería ser así. El asesoramiento, la consejería, para elegir juntos, de última con el profesional, el método más adecuado para cada caso, pero es como que no se puede decir estoy en contra o estoy a favor del DIU o en contra a favor de las pastillas, porque bueno, tenés usuarias de cada método con muy buenos resultados y no tanto en cada uno de ellos, ¿no es cierto? ¿Por qué la edad y por qué si tuvo o no tuvo hijos? El tema de la edad es interesante porque, sobre todo, hablando de anticoncepción hormonal, si la mujer es adolescente, que es una demanda muy frecuente, uno elige un anticonceptivo que respete el desarrollo óseo, esquelético. Para eso necesita una carga estrogénica importante o moderada, por lo menos hasta los 20 años que haya completado su desarrollo. Después uno puede bajar las cargas hormonales y usar anticonceptivos de menor dosis, y después de los 40 incluso hay otras fórmulas que se ajustan mejor a las necesidades de esa edad con respecto a la prevención de osteoporosis y
y todo algún trastorno que puede venir después con la menopausia. Por eso los anticonceptivos hormonales tienen distintas fórmulas y distintas dosis, y uno lo elige en función sobre todo de la edad, ¿no es cierto? Con respecto a la paridad o el hecho de tener hijos, se desaconseja en mujeres que no tienen hijos por el uso del dispositivo intrauterino. No es una contraindicación absoluta, pero no es no es de primera elección. ¿Por qué se desaconseja? Porque en realidad podría traer algún inconveniente que pueda tener un impacto en la fertilidad, alguna infección que pueda generar alguna secuela en la permeabilidad de las trompas. Entonces, cuando ya por ahí la balanza está de costo, riesgo, beneficio, no está tan a favor del beneficio, no es de primera elección. Lo que no quiere decir que por ahí hay usuarias de DIU que no tienen hijos y que le vaya perfecto. Son datos estadísticos, ¿no es cierto? Si de mí depende, prefiero no colocar un DIU en una mujer que no tiene hijos. Ariel, me gustaría que nos contaras, trataras de ser lo más sencillo en tu explicación, cómo funciona las pastillas anticonceptivas, las tradicionales, las que generaron la revolución sexual en los años 60, sí, que fue cuando apareció la pastilla, y bueno, y de la mano de la pastilla, de alguna manera apareció esta descarga de la mujer de tener que siempre estar embarazada, ¿no? Y no poder disfrutar a veces de la sexualidad. Está muy ligado esto a lo que ocurrió en tanto a la historia, digamos, de la sexualidad femenina, ¿no? A partir de la creación de la pastilla ha habido grandes cambios. Exacto. Y por supuesto que también, me imagino, habrá habido grandes cambios desde lo farmacológico, porque bueno, todo evoluciona, claro, o por lo menos se modifica y se va estudiando en profundidad. Pero, ¿cómo es que? Porque no sé si está tan claro cómo es que funcionan las pastillas para todas las mujeres que toman o acceden a tomar anticonceptivos orales. Los anticonceptivos hormonales, que eso incluye a las pastillas, porque la anticoncepción hormonal también tiene otras vías de administración, ¿no? Incluso existe la aplicación intramuscular mensual, la aplicación intramuscular cada 3 meses de depósito, el uso de anillos vaginales que liberan hormonas y que tienen el mismo objetivo que el anticonceptivo, el uso de DIU que liberan hormonas, y dentro de todo lo que es anticoncepción hormonal, lo más difundido es la píldora, la pastilla. El objetivo del anticonceptivo hormonal, que tiene básicamente estrógenos y progesterona, las dos hormonas que fabrican los ovarios, es inhibir la ovulación. Durante la toma del anticonceptivo la mujer no ovula, por lo tanto no se embaraza. Eso es una inhibición que viene ya desde el hecho de tomar las hormonas que producen los ovarios. Bueno, es como que eso, la hipófisis, que es nuestra gran glándula madre, lee que ya esas dos hormonas están dando vuelta y por lo tanto no estimula los ovarios y no estimula la ovulación. O sea que el mecanismo de anticoncepción es la inhibición de la ovulación. Una condición que tiene que tener un método anticonceptivo es ser reversible. O sea, recuperar la fertilidad o recuperar el estado basal de esa mujer como antes de tomar anticonceptivo, ¿no? Inmediatamente. Retirarse un DIU, el ciclo siguiente debería quedar con el mismo estado de fertilidad como si nunca lo hubiese tenido, y lo mismo ocurre con las píldoras, ¿no? Bien. Bueno, vos algo me conocés, Ariel, y la audiencia también, y a mí me hace un poquito de ruido esto de esta intromisión, digamos, dentro de la fisiología del cuerpo femenino, ¿no? Sí. Varias cosas se me ocurre pensar. Se me ocurre pensar en que hay pastillas para las mujeres y no hay pastillas para los varones. Sí. Esa es una cosa que se me ocurre pensar. Se me ocurre pensar en las cosas que, si hay un sistema biológico que funciona sinérgicamente y maravillosamente, salvo que nos enfermemos, es alterado por algo desde afuera, alguna contraindicación, alguna cosa que no está buena debe pasar, ¿no? ¿Cuáles serían las cosas que podrían pasar de ingerir estos métodos que inhiben la ovulación, es decir, no dejan actuar al funcionamiento natural del cuerpo? Seguro. Ante todo hay que plantearse que uno en teoría está evitando una situación más compleja, que es un embarazo inoportuno, sí, por lo menos en ese momento, ¿no? Que no es poca cosa, o sea, uno es
indica un método anticonceptivo en respuesta a una demanda de que en ese momento se quiere evitar un embarazo, ni hablar de adolescencia y todo lo demás. De modo que no podemos dejar de pensar en el beneficio, ¿no? Que es poder planificar cuando la mujer desea ser madre, que es una de las cosas más importantes. Con respecto a lo que vos decís, yo separaría lo que es una contraindicación a lo que es un efecto no deseado o un efecto adverso. La contraindicación es cuando la paciente tiene alguna situación patológica o no, sino de riesgo, que es más aconsejable que no las tome. Directamente contraindico el uso de anticonceptivo. ¿Por qué? Por ejemplo, porque tiene un problema hepático, una hepatitis crónica, los anticonceptivos se metabolizan en el hígado, o sea que se desaparecen del organismo gracias al trabajo del hígado, para lo cual se requiere una función hepática normal. Por ejemplo, tabaquismo, que eso es muy importante porque tiene como un efecto de sinergismo, o sea, se potencian las malas cosas, ¿no? Del tabaco y del anticonceptivo, riesgos de embolias, de trombosis, de flebitis, riesgos vasculares, cardiovasculares. Entonces, eso contraindica el uso de anticonceptivo. La hipertensión, un síndrome venoso muy importante, algunos trastornos de la coagulación como son las trombofilias, o sea, eso es una contraindicación, que el médico es quien tiene que detectarlo. Y otra cosa distinta es un efecto que no es lo que uno desea, que es adverso, pero que conociendo el porqué no contraindica o no es indicación de suspensión de anticonceptivo. Por ejemplo, turgencia mamaria o cierta inflamación de las mamas con el comienzo de las pastillas, alguna pérdida escasa que se llama spotting entre las menstruaciones. Eso es un efecto que por ahí uno dice, uy, esto no me gusta, pero está o menstruar muy poca cantidad, o directamente no menstruar, con las pastillas de baja carga hormonal, entran en amenorrea y no menstruan. Pero volvemos a lo de siempre. Lo importante es que la paciente entienda el mecanismo de acción y por qué está ocurriendo eso, ¿sí? Porque la paciente consulta y dice, yo no menstruo y esto no está bien. Y uno sabe que por ahí está usando una baja carga hormonal y es una consecuencia natural que no trae ninguna secuela a largo plazo. No trae ninguna secuela desde lo orgánico. Exactamente. Pero, ¿y a vos qué se te ocurre que le puede pasar a una mujer que no menstrua en cuanto a su identificación con su género, ¿no? Con su reconocimiento del ser mujer? Es decir, la menstruación es parte de mi vida. Está bien, eso es una... ¿No? Eso sí, es una manera para pelearte un poco, porque si no es muy aburrido esta charla. No, la verdad que las mujeres agradecidas, ¿no? Menstruar cuando entienden el porqué. Si no, es una incertidumbre. Falló la pastilla y estoy embarazada, me está haciendo mal. Cuando vos le explicás, le hacés los dibujitos de por qué no menstrua, que tiene muy poquita carga hormonal, que el endometrio, que es la capita de dentro del útero, que se pone gorda cuando la carga hormonal es más grande y se desprende en la menstruación, directamente no se forma, te diría que disfrutan mucho de no menstruar, la gran mayoría. Sí, es un tema ese, es un tema para debate, pero para debate por ahí más profundo desde la mirada me refiero al día a día, a las mujeres que son muy activas, la actividad deportiva, por eso, una mirada es lo que vos decís que es absolutamente respetable. Y la otra que incluso a veces es un padecimiento, porque menstrua mucha cantidad, con mucho dolor, que se llama dismenorrea. No te olvides que el anticonceptivo tiene indicaciones médicas, no solo de anticoncepción. De hecho, hay pacientes que dejan de tener la necesidad de usarlo como anticonceptivo y siguen tomándolo por la diferencia en el sangrado, en el dolor, en los síntomas que se llaman disforia premenstrual, es todo lo que es emocional previo a menstruar, que el anticonceptivo lo reduce al mínimo. Por eso digo, esto es una cosa que no podemos decir estamos a favor, en contra, le doy a todas, no le doy a ninguna. Esto debería ser un vestido a medida y... No, seguro. Seguramente por eso, bueno, también la idea del programa es eso, ¿no? Ampliar la visión y la visibilidad de estos temas que por ahí no todo el mundo tiene acceso a preguntarse y repreguntarse porque hay un montón de cosas que son mitos y hay otras cosas que son verdades y que, Seguro. bueno, por ahí que no todo el mundo tiene, vuelvo a decir, la posibilidad de tener esta charla con un profesional o porque a veces no se anima o porque directamente no se le facilita esta disponibilidad de información. Respecto del deseo sexual, Ariel, que tiene que ver con muchas veces, es comentario bastante recurrente de algunas mujeres que cuentan
yo tomaba pastillas y todo bien, tenía mi pareja, estaba todo bien, pero dejé de tomarlas porque, no sé, tuve que descansar y me di cuenta que me cambió el ser sexual, es decir, empecé a sentir distinto cuando las dejé de tomar. Sí, bueno, eso es una realidad y es una posibilidad también, ¿no? O sea, el hecho de no ovular inhibe un pico hormonal de andrógenos por parte de del sistema nervioso central que tiene que ver con la libido y con el ánimo. Entonces algunas pacientes refieren una disminución de la libido en ese momento o una alteración del carácter, y bueno, son esas cosas que yo te digo, efectos no deseados o efectos adversos, que uno pondrá en una balanza esto del beneficio y el riesgo, y una alternativa es la suspensión, y es lo que te digo, que sea reversible. Dejaste y al mes siguiente estás exactamente igual. Pero no le pasa a todas, eso se ajusta a cada caso. No podemos decir que el anticonceptivo disminuye el deseo sexual. En algunos casos puede pasar, como puede alterar la lubricación, que también de hecho puede ocurrir, pero por eso, esto es algo muy dinámico, por ahí elegís un método y después lo cambiás, o variaste la fórmula, o variaste la dosis, o lo suspendiste. Pero eso es algo que se va desprendiendo de cada consulta, del interrogatorio y de los síntomas de la paciente, ¿no? Ariel, acá una oyente nos pregunta sobre el DIU como método no seguro, es decir, le llega a su capacidad de discernir la cantidad de métodos que hay y dice que le han dicho que el DIU no es tan seguro. ¿Qué le podemos decir? Mira, la estadística es que 1 de cada 100 puede fallar. 1 de cada 100 por año de uso puede fallar. O sea, es un método seguro. Lo que pasa es que depende de que el DIU, hay muchas marcas, esto es como los autos, sí. O sea, depende de que el DIU obviamente sea de buena calidad, que esté bien colocado por parte del especialista y que sea bien controlado por parte de la paciente. Todos, si hay algún colega escuchando, le debe pasar lo mismo, que a veces ves pacientes que no se controlan el DIU o se lo dejan más tiempo del que corresponde, y obviamente que eso va a reducir. Tengo una amiga que es médica, escucha esto, no la voy a deschavar al aire, es médica, casado con un médico. Su hija más chica tiene igual que mi hija, que tiene 22 años, y hace 22 años que tiene el mismo DIU. Bueno, no está bien eso, o sea, cada cual hace lo que quiere, pero no está bien. La idea es que el DIU es un método anticonceptivo, no es abortivo, tiene una sustancia biológicamente activa que impide el embarazo y que esa sustancia dura 5 años. No hay DIU que tenga más efecto bioactivo que 5 años. Después podría transformarse en un método abortivo, reducir la posibilidad, o sea, reducir la seguridad, y es un método, si es abortivo, la verdad que no es lo que uno está buscando, sí. Y aparte el día que se lo quiere sacar probablemente sea más molesto y a veces hasta hay que recurrir a alguna anestesia para poder retirarlo. El DIU se aconseja no dejarlo más de 5 años y si tuvo buen resultado, cambiarlo por otro cada 5 años. Pero es un excelente método, también tiene sus usuarias. Lo que yo siempre digo es que la paciente tiene que querer el método, creerle, tener confianza, el método tiene que dar tranquilidad, si no, no sirve. Si va a asociar varios métodos juntos porque no le tiene confianza, mejor que no lo tenga. Y después, si le va a tener confianza, va a atribuir cualquier síntoma a que tiene puesto el DIU. Pero se considera uno de los métodos más seguros. Bien. Acá estábamos leyendo los últimos... Perdóname, Lorena. Sí, decime. Es típico que te dicen, no, pero yo conozco una vecina, o yo conozco mi tía, o yo conozco que se embarazó con DIU. Y yo siempre digo lo mismo, no conoces a todas las que tienen DIU y que no se embarazan. Bueno, pero la perfección no existe en la vida. Te quiero decir, la noticia del DIU es cuando falló. Claro. Totalmente. Claro. Ariel Belén te saluda, ¿cómo estás? Belén, sí. Ahí, entonces, para quedar en claro, ¿hay un control anual del DIU? Sí, al principio no, es más seguido. Se coloca, se controla la semana, se controla el postmestro siguiente y después lo ideal es controlarlo cada 6 meses. Perfecto. Y lo que vos decías de las inyecciones mensuales o trimestrales, vos lo decías, sí. Pero no, las trimestrales, ¿cuál es la diferencia en esas? ¿Es más fuerte la dosis o algo así? Sí, o es distinto el preparado, es más fuerte la dosis, no tiene una gran aceptación, hay que pincharse la cola una vez por mes, la verdad que no es de lo que prefieren las pacientes. Y provoca mucha alteración del ciclo, metrorragias, no es la verdad que has caído bastante en desuso.
Ariel, 2 preguntitas más Sí. y te dejamos, pues sabemos que te tenés que ir. ¿Tenés muchas consultas o algunas o ninguna sobre esterilizaciones femeninas, es decir, ligadura de trompas? Mira, no diría muchas, no te lo podría decir en un porcentaje, pero sí hay consultas de esterilización tubaria, de hecho, por ahí intracesárea, con cesáreas iterativas, o por vía laparoscópica. No es lo más difundido, a pesar de que ahora la ley lo acepta, o sea, es legal hacerlo, lo cubren las obras sociales, se hace en los hospitales, y se puede hacer, y es un método, pasa que ya es un método irreversible, ya Bien. no forma parte, digamos, de los métodos anticonceptivos que yo te decía, que una de las condiciones que tiene que cumplir que sean reversibles. Pero no trae ninguna consecuencia más allá de por supuesto, de la pérdida de la fertilidad en cuanto a la parte hormonal, ni mucho menos. La función ovárica se mantiene perfecto, la menstruación se mantiene perfecto, el deseo sexual, etcétera, etcétera. Se termina la comunicación entre el óvulo y el espermatozoide. Pero es más aceptado que la vasectomía en el hombre, que es tremendamente rechazado, lamentablemente. ¿Es ¿no? de alguna manera parecido a esto que comentábamos al principio de hay un montón de investigación y de producción farmacológica sobre los cuerpos de las mujeres y no hay nada sobre los cuerpos de los varones? Sí, es tal cual lo que vos decís, la verdad que sí. No es que no haya nada, ha habido alguna línea de investigación para utilizar algún tipo de medicación que inhiba la espermatogénesis, pero la verdad que no está... ¿No está investigado? Está investigado. Hubo muchas líneas de investigación, pero no se llevó a la práctica. Está investigado con poco presupuesto, seguramente. Sí, Vamos a ser por algún honestos. hombre que no le dio mucha bolilla, Pero sí. claro, ¿qué hombre iba a bancar eso? Porque detrás de todo esto, también acá tenemos comentarios de colegas tuyos que bueno, que no están de acuerdo con la anticoncepción hormonal en el muro de Facebook, que dicen que bueno, que detrás de todo esto hay un gran negocio de la industria farmacéutica y de vendernos y de imponernos, ¿no? Digamos, una concepción un poco más amplia de lo estrictamente médico, de las razones ideológicas de por qué estamos controlando el cuerpo de las mujeres. Es más, en algún momento se llama Eduardo, comenta la idea de la pareja es que tire pareja, cosa que a mí me pareció lindo lo que decía. Sí, pero yo en alguna otra charla que he tenido con vos, yo te decía que el rechazo al profiláctico no siempre es del hombre, a veces es de la mujer. Contanos eso, ¿cómo? Sí, por eso te digo, por ahí uno sugiere, dentro de todas las sugerencias de anticoncepción, por supuesto que planteás el método de barrera, preservativo. Sí. El femenino no está tan difundido, pero de hecho existe. Sí. Y cuando vos planteás el uso del preservativo, decís, pero tu marido lo rechaza. No, la que lo rechaza soy yo. O sea, hay mujeres que rechazan el uso del preservativo con una pareja estable, ¿no? Porque bueno, estamos hablando de anticoncepción, no de enfermedades. No, sí, exactamente. ¿No es Sí. Esto no tenemos que perderlo de vista, ¿no es cierto? El uso del preservativo sigue siendo el único método de prevención de enfermedades sexualmente transmisibles. Sí. Pero no es solo una concepción masculina, el rechazo en la pareja estable del uso de un método de barrera. A veces la misma mujer. O sea, lo que yo digo, ¿no es cierto? A mí me cuesta poner un dogma a todo esto. Creo que es una demanda que uno tiene que saber responder. Y si vos estás en contra de eso, me parece que te queda un porcentaje por lejos mayoritario de la consulta o de las pacientes que se quedan sin ninguna solución. Si vos decís, no, anticoncepción no, porque es la industria farmacológica. Bueno, obviamente que es un negocio y muy, muy rentable el farmacológico, pero también está respondiendo a una demanda, ¿no es cierto? Porque si no tenés métodos naturales con la altísima tasa de fracaso, del monitoreo del moco, de las fechas que son muy inseguras, y después tenés que ir, por eso casi ni lo nombramos, ¿no es cierto? Sí. Pero después caes en el DIU, en la anticoncepción hormonal, y para de contarnos. Ariel, acá muchas preguntas van surgiendo. Una es Euge Serrano, una compañera de la ONG, que nos dice que te preguntemos cuál es la incidencia del DIU en las metrorragias. Bien, respondo. Metrorragia uno entiende en un sangrado vaginal en cantidad abundante. No,
al contrario, el DIU reduce el sangrado menstrual. Puede provocar pérdidas fuera de la menstruación, que es bastante incómodo, de hecho, sobre todo cuanto más moderna es la pastilla, cuanto más suave y menor carga hormonal tiene, más posibilidades de sangrado fuera del ciclo, a tal punto que a veces hay que subir la carga hormonal para limitar el sangrado, pero eso sí se ve, que se llama spotting, que es un goteo, o a veces más que un goteo, fuera de la menstruación. Perfecto. Y tengo una pregunta sobre un método que no sé si llamamos de anticoncepción o de contracepción, o como le llamamos, que son las pastillas del día después, que son un método... Anticoncepción de emergencia. Anticoncepción de emergencia, perfecto. Y quería saber, porque tengo entendido que hay algunas, bueno, no sé cómo explicarlo, algunos límites para usarlo, que tienen como la carga de muchos meses de pastillas anticonceptivas. Si nos puedes explicar un poquito cómo funcionan. Mira, la verdad es una excelente alternativa ante un accidente. Lo que no está bien que la paciente lo incorpore como un método para cuidarse y esté periódicamente usando la pastilla del día después. Ahora, ante la ruptura de un preservativo, el olvido de alguna pastilla o algún otro tipo de accidente, es una muy buena alternativa. Ladra el perro, espero que no salga por la radio. No importa, pero lo sumamos al programa. Pero es una muy buena alternativa que se recomienda hasta 72 horas después del accidente. ¿Y cómo funciona, Ariel? Mira, lo que hace es un cambio en el endometrio e impide la implantación. Ajá. Por eso ahí tenés toda la contra del... Sí, de quien no está de acuerdo a... Exactamente, sí. exactamente. Y si venías tomando pastillas anticonceptivas, Sí. ¿se puede tomar? Viste que hay como... Sí, es medio tonto tomarlas si venías tomando pastillas anticonceptivas. Pero te puedes haber olvidado. Te olvidaste o algo así. ¿Hay como que tenés que suspender o bueno? No. Mira, se puede usar, eso es muy buena tu pregunta, porque la verdad que es una pregunta de examen. O sea, si se puede utilizar... es una pregunta de una chica de 26 años, Ariel. Está muy bien. Se puede utilizar la pastilla del día después y no tiene por qué suspender los anticonceptivos hormonales. Se entiende que si la tiene que tomar es porque hubo algún olvido de la toma, y la verdad que hay que decirlo. A veces te llama una paciente y te dice, mirá, tomé de más, vomité, no sé si la pastilla se absorbió, o estuve con gastroenterocolitis 2 o 3 días y no sé si se absorbió. O sea, esas son las fallas de los anticonceptivos, ¿no? Los trastornos en la absorción. Y bueno, ante la duda se toma la pastilla del día después y sigue después tomando los anticonceptivos habituales. Perfecto, Ariel. Bueno, seguiríamos mucho más porque hay un montón de gente que pregunta, que han opinado. Podríamos hablar podríamos traerte de consultor una vez por mes, pero no es la idea. La idea era hablar un poco y plantear este tema porque sabemos que genera mucho debate. Sí, y bueno, pero el debate enriquece y por eso a nosotros nos gusta traerlo acá al piso de la radio y bueno, y ir profundizando. La cuestión también, sabemos que hay muchos más métodos anticonceptivos que los hormonales o de ingesta o de las otras formas de adquirirlos. También sabemos que son los más... tal vez los más usados junto con el preservativo, porque bueno, en estos últimos 20 años el preservativo creo que ha tenido un lugar que no tenía, ¿no? Sí. Tal vez a partir de las enfermedades de transmisión Claro, sexual. exacto. Y pero también tiene que ver con nuestra capacidad de decidir cuándo queremos tener hijos, si queremos tener hijos, con quién queremos tener hijos, y también pensarlo desde los dos lados, ¿no? Desde que no somos nada más que las mujeres las que tenemos que pensar en la anticoncepción, porque los señores, como ustedes, varones, por más que no tengan pareja estable, también tienen que ser responsables de tener relaciones sexuales y no generar un embarazo no deseado, porque es un hijo que tal vez podría ser de ustedes, aunque nunca después lo llegaron a conocer, cosa de fantasiosa de muchos varones, ¿no? Decir, bueno, no sé, creo que no tengo más que 2 hijos, los que tengo acá en mi casa, claro. ¿no? Pero claro, bueno... Yo como conclusión me parece muy interesante el consejo de concurrir al especialista, la consejería, el asesoramiento, evitar eso, me voy a comprar a la farmacia lo que toma mi amiga, que anda bien, entonces yo por lo tanto lo tomo, porque eso no está bien. O sea,
me parece importante eso, la consulta al especialista y ponerse exigente con la demanda de información ante el especialista, de pro y contra de cada método, y después el control periódico de análisis de sangre para ir testeando los valores de colesterol, de triglicéridos, de hepatograma, los controles de tensión arterial. Las cosas cuando se hacen con seriedad, uno minimiza los riesgos. Entonces, no se trata de esto, estoy a favor, estoy en contra, sino, bueno, de elegir el anticonceptivo ideal para cada paciente, elegirlo juntos en función de la información que uno le da. Tratar de evitar el googleo sin ninguna fuente de datos confiable o de ir a la farmacia y decir, dame una pastilla, ¿no es cierto? Es eso, es la consulta al especialista, es el asesoramiento, es la prevención, con tiempo, por eso las madres que tienen hijas adolescentes es muy interesante consultar a especialistas infanto-juvenil o los pediatras en la última etapa de la infancia, pero es esto, no es ni a favor ni en contra, simplemente el asesoramiento en cada especialista y la exigencia del paciente de información, que es lo que tiene derecho. Ni hablar. Te agradecemos un montón. Vamos a seguir, si te querés quedar enganchado, vamos a hablar ahora con una persona de la Fundación Huésped, vamos a hablar de la otra parte, de los métodos estos de cuidados, digamos, dentro de lo que es la sexualidad humana. Así que te agradecemos un montón, Ariel, y bueno, y la próxima será de otro tema relacionado con nosotras, con las mujeres. Cómo no, un cariño a todas las del equipo y a tu audiencia. Gracias, bueno. Ariel, saludos. Bueno, era Ariel Giglioni, que es obstetra, o fue, porque ya no atiende más embarazadas, atiende mujeres que quieren tener hijos, que parejas que les cuesta llegar a un embarazo, es ginecólogo, y bueno, hablándonos de los métodos anticonceptivos. Así que nos vamos a un tema y volvemos enseguida. A través de Facebook con nuestra encuesta que fue preguntarles qué opinaban sobre los métodos anticonceptivos, cómo se cuidaban, cuáles les parecían que eran los mejores, los que más les habían funcionado. Y bueno, y tenemos muchísimas opiniones y hay un montón de opiniones en contra y a favor de los métodos anticonceptivos hormonales. Así que queríamos que con vos, que bueno, que sos un especialista en la materia, tanto por aquellas personas que desean tener un niño y que les cuesta, como bueno, por tu profesión, por ser ginecólogo, me imagino que habrás asesorado a más de una pareja acerca de cómo prevenir el embarazo, ¿no? Sí, claro, es una demanda, ocupa un porcentaje muy importante de la consulta ginecológica, la anticoncepción. Mira, no es algo que uno pueda decir uno está a favor o en contra. En realidad, como siempre se dice, la idea es individualizar el tratamiento anticonceptivo, o el método, mejor dicho, anticonceptivo, a cada pareja o a cada mujer en particular, sobre todo según la edad, ante todo, si tiene hijos o no tiene hijos. En el brillo de tus ojos se ve, vos sabés que estamos vivos sin saber para qué. En el fondo de tu alma puede ser o no ser, vos sabés que continuamos sin saber el por qué. Y que tus ojos ven lo que quieren ver, tu piel conoce del dolor. Bueno, segunda hora de Vos Sabés, estás comunicada con nosotras, escuchándonos por la Radio Estación Sur, por la 91.7, y si no vivís en La Plata podés comunicarte por la página de la radio, que es www.radioestacionsur.org, y ahí tenés un reproductor que nos puedes escuchar desde todos los lugares de este planeta Tierra. No sabemos si en el resto de la galaxia llega, pero en el planeta Tierra, en cualquier lugar del mundo, puedes escuchar Radio Estación Sur a través de su página web. Y te puedes comunicar con nosotros para opinar y hablar y contarnos acerca de tus decisiones, acerca de tu sexualidad y tu capacidad de procrear o no, a través del Facebook, que es Facebook FM. No, facebook.com. Importante o moderada, por lo menos hasta los 20 años, que haya completado su desarrollo. Después uno puede bajar las cargas hormonales y usar anticonceptivos de menor dosis, y después de los 40 incluso hay otras fórmulas que se ajustan mejor a las necesidades de esa edad con respecto a la prevención de osteoporosis y todo algún trastorno que puede venir después con la menopausia.
Por eso los anticonceptivos hormonales tienen distintas fórmulas y distintas dosis. Y uno lo elige en función sobre todo de la edad, ¿no es cierto? Con respecto a la paridad o el hecho de tener hijos, se desaconseja en mujeres que no tienen hijos por el uso del dispositivo intrauterino. No es una contraindicación absoluta, pero no es, no es de primera elección. ¿Por qué se desaconseja? Porque en realidad podría traer algún inconveniente que pueda tener un impacto en la fertilidad, alguna infección que pueda generar alguna secuela en la permeabilidad de las trompas. Entonces, cuando ya por ahí la balanza está de costo... Vos sabés FM. Cualquier cosa. Estoy como con el tema de Tolosa. No, de Tolosa no, de Romero. Estoy muy mal. Chicas, estoy muy mal, tengo 53 años, es casi noviembre y ya la cabeza no me funciona. Le agradecemos a Eugenia Serrano que nos acaba de explicar que Romero es una localidad, porque yo no sabía si era ciudad, pueblo, si era un país, si era un continente. Estamos comunicadas con el doctor Ariel Giglioni por teléfono, que es ginecólogo, es obstetra, es especialista en fertilidad, y lo convocamos a Ariel a conversar con nosotras acerca de los métodos anticonceptivos. ¿Nos estás escuchando, Ariel? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andás? Muchísimas gracias por atendernos. Sabíamos que tenías un día recontra complicado y que te hiciste un ratito. Un engranaje perfecto. Bueno, saludos a tu equipo y a tu audiencia. Bueno, muchas gracias, Ariel. ¿Cómo te va? Ahí está Belén saludándote, Ariel. ¿Qué tal? Un gusto. Ariel, estamos acá debatiendo con la gente que está muy participativa a través de las redes sociales. Hijos, o sea, debería haber un criterio de selección y uno hacer lo que se llama consejería, que es el asesoramiento de los pros y contras de cada uno de los métodos, y después en realidad la que elige es la pareja o la mujer, si acude sola a la consulta, en función de la información que el especialista le da, ¿no? Por lo menos debería ser así. El asesoramiento, la consejería, para elegir juntos, de última con el profesional, el método más adecuado para cada caso, pero es como que no se puede decir estoy en contra o estoy a favor del DIU o en contra a favor de las pastillas, porque bueno, tenés usuarias de cada método con muy buenos resultados y no tanto en cada uno de ellos, ¿no es cierto? ¿Por qué le da y por qué si tuvo o no tuvo hijos? El tema de la edad es interesante porque, sobre todo, hablando de anticoncepción hormonal, si la mujer es adolescente, que es una demanda muy frecuente, uno elige un anticonceptivo que respete el desarrollo óseo, esquelético. Para eso necesita una carga estrogénica